Gracias por continuar con nosotros. Marino, y hablando de paquetico, paquete grande, paquete chiquito, economía que camina, que no camina, como yo abogado, tú periodista, pues en el día de hoy tenemos con nosotros a Alejandro Arredondo, un excelente economista que nos va a ayudar un poquito a entender que real efectivamente eso conviene o no conviene. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, Johnny, Marino. Un placer compartir con ustedes aquí en El Punto y con su amable televidente que le siguen. Sí, Alejandro, ese, como le llama el gobierno, plan de ajuste fiscal, ¿qué quita y qué pone que la ciudadanía pueda celebrar? Bueno, mira, este conjunto de medidas, que se puede decir así, conjunto de medidas fiscales, porque incluye la parte que tiene que ver con recaudación y tiene que ver con una parte pequeña del gasto, va más enfocada a los sectores de mayor contribución, mayor aportación contributiva. O sea, en principio se abre un tramo del impuesto sobre la renta que antes pagaban 25, una vez que se apruebe todo en el Congreso, porque tiene que ser mediante ley, se sube a 27 el impuesto sobre la renta para que ganan 400,000 pesos mensuales. Igual para las empresas que facturen 1.000 millones de pesos, se le sube el impuesto sobre la renta de 27 a 30,000. Y eso es lo que nosotros en economía le llamamos un sistema tributario progresivo, ¿verdad? Medidas progresivas, en que paga más el que más tiene. En el caso de las microempresas se le quita el llamado anticipo, que fue un reclamo de hace mucho tiempo, y en el caso de las pequeñas empresas, en lugar de pagar cada mes el anticipo, solamente paga a tres cuotas durante el año. Pero como quiera tiene que pagar. Aquí lo que se trata... Pero van más cómodos. Va más cómodo, claro, va más cómodo, solamente que tiene que hacer las provisiones de lugar. Sí. Entonces, con relación a la transferencia bancaria de 0.15 a 0.20 parecería insignificante, pero para empresas, y eso lo tenemos que pagar todos los ciudadanos, incluyendo las empresas, personas jurídicas como se le llama también, ese 0.05% es solamente 0.5 puntos porcentuales, pero representa un 33.3%. O sea que de 100,000 pesos pasarían a pagar de 1.500 en caso de 200. Pero aquellas empresas, ciudadanos que hacen constantemente transferencias, le va a representar un costo si lo mira a largo plazo. Pero también esto puede estimular que la gente, en lugar de hacer esas transacciones vía transferencia, que es una facilidad en la cual el sistema financiero dominicano, la entidad de intermediación financiera han invertido para crear plataformas digitales para hacerle más accesibles, más fáciles sus transacciones, queda como en veremos, porque después de hacer tantas inversiones en la digitalización de estos servicios, se le pone un impuesto que es un tanto distorsionador de la actividad económica, pero también esto entra en contradicción o es paradójico con la ley de lavado de activos, la 155/17, que a través de las transacciones electrónicas se puedan rastrear, haya una parte de trazabilidad de las transacciones que hacen ciertos ciudadanos. Imagínate, un ciudadano que esté haciendo transacciones de 2, 3, 4, 5 millones, ya no se vaya al banco y saca el dinero y lo depositan
pero también tiende a que la gente tenga a andar con dinero, que también es un peligro, ¿verdad? Entonces, y la parte que tiene que ver con los $10 que se aumentan, eso para los que viajan, a ti Marino, que viajas semanalmente. Lo van a devolver. No, al contrario, lo No subieron, se devuelve. No se devuelve. También a los profesionales liberales se aumenta la retención de 10 a un 15%. O sea, los profesionales liberales, periodistas, abogados, economistas, contadores, médicos, van a pagar un 15%. La retención va a ser de un 15%. O sea, que son varias medidas, un conjunto de medidas, pero como hemos visto, la parte que tiene que ver con la exención fiscal, la exención de los salarios de impuestos sobre la renta, se eleva a 39.900, o sea que esto es un avance, porque no es lo suficiente, estamos hablando de 5.000 y algo de pesos, cuando la exención fiscal a este momento, desde el 2016 para acá, debió haber sido a los salarios de 51.241. Entonces, y hay otro asunto ahí de que están contemplados en el proyecto de ley, porque muchos se han enfocado en la presentación que hizo el ministro, pero hay que también ver el proyecto de ley que se mandó también. ¿Pudiera haber disparidad entre lo que publicó? Puede haber otro asunto, también hay un asunto muy complicado, muy técnico, que tiene que ver con $174 las toneladas cúbicas para el gas licuado, que eso va a impactar y el gobierno va a tener que erogar con esa parte. Ahora, ¿usted no cree que en la propuesta el gobierno debió también eliminar exenciones a gente que son multimillonarios y venden incluso productos que son liberados de impuestos para ellos? Muy buena pregunta, Marino. ¿Tiene miedo a eso? Muy buena pregunta, Marino. Sí, fíjate, pasa que este conjunto de medidas se trató de hacerlo lo más balanceado, más equilibrado posible, y no se quiso buscar conflicto con sectores que iban a posponer la aplicación de esta medida o la aprobación de estas medidas. Fíjate, las exenciones no se tocan, la parte que tiene que ver con el aumento de la tasa del impuesto a la transferencia de bienes industrializados no se toca, la parte que tiene que ver con la ampliación de la base imponible no está incluida, las plataformas digitales que fue en una ocasión el director de impuestos internos se pronunció a favor de que se le pusiera impuesto a las plataformas digitales, no se incluyó, porque eso eran ítems, figuras tributarias que iban a traer conflicto, iban a traer una reacción, y lo que no se quería es que, como anteriores proyectos de reforma fiscal que se sometieron, de los cuales no me quiero recordar, fueron rechazados por la población, y un momento, un ciclo económico, un ciclo político en que lo encontramos, quería que esto pasara lo más rápido posible, que como sabemos el gobierno tiene la mayoría en el Congreso, pero no querían esa reacción violenta que muchas veces se ha producido. Pero en el caso, me detengo en la parte de las plataformas digitales. Hay algo nuevo que está dentro del proyecto de ley que grava a los archivos que se suben a la nube, y eso va a cargar un impuesto. También, sí, a través de la plataforma. Sí, entonces ahí también, por primera vez, se comienza a grabar, o sea, a ponerle impuestos a los criptoactivos, aquellos jóvenes que están muy emocionados con la criptomoneda, con los criptoactivos, se les va a poner un impuesto mínimo, pero se inician.
Y esta medida de congelar los precios de los combustibles por 3 meses, creo que era lo que se planteaba. Sí, se planteó, sí, claro, congelar los precios de los combustibles por 3 meses, siempre y cuando no excediera el precio del petróleo en $95, pero hemos tenido que el precio del petróleo a 85. Ajá, ajá. Ahí que vamos. Y entonces, esa congelación de precios, y cuando esté por debajo de, ¿qué pasa? Porque que aquí subir es fácil. Sí, no, aquí es como yo he dicho, que para subir las cosas, los precios, los artículos, los servicios, suben en ascensor, pero bajan en escalera. Pero mira un ejemplo que la gente no lo percibe. Una inversión en un hotel está supuestamente 20 años exonerado. Sí, Oiga, sí, claro. Todo lo que traen está exonerado. Todo. Sí. Todo. Sin embargo, se cumplen los 20 años y sigue la exoneración 20 años más. En vez de Sí, se 20, puede renovar. son 40 años. Se puede renovar. Sí, Porque el así es. tipo dice, pues cierra el hotel. No, no es por eso, la ley que lo contempla. Mira, si la necesidad persiste, se amplía. Pero siempre va para dueños. Mira, sí, Es que las leyes se hacen aquí, como yo le digo a usted, con ciertos intereses. sí, claro, eso es cierto, ciertos intereses y esos sectores tienen mucha capacidad de lobby. De convencimiento. De convencimiento y de lobby. Tú hablas de las exenciones, pero también hay un impuesto que está acordado con la Dirección General de Impuestos Internos, que es el ITEVI que se cobra por las habitaciones alquiladas. O sea, eso no han querido tocarlo. O sea, para el impuesto interno es un monto, pero para ellos es otro monto. Entonces, esa diferencia se la gana los hoteleros. Ahora, yo creo que sí, que las exenciones fiscales, en el caso de los hoteles, yo creo que hay que revisarlas, hay que hacer los estudios costo-beneficio y reorientarla hacia zonas que sí la necesitan. Por ejemplo, el sur, Pedernales, eso sí la necesita porque el principio en economía de crearle unas exenciones a un determinado sector es porque es naciente, pero ya nosotros somos competitivos en el sector, por decir algo, en el sector turismo. Y ¿por qué no? Ya el sector turismo se ha desarrollado y ya puede, es como un niño de nosotros que comienza a montar bicicleta. ¿Cómo lo ponemos a montar bicicleta? Con 2 rueditas atrás. Pero ya hay que irle quitando las 2 rueditas para que ruede sola. Y ellos están en capacidad de... Sí, pero con las 2 rueditas es más cómodo. Ah, sí, es más cómodo. Pero ¿quién se sacrifica? La población. No, sí, el Estado. El Estado, que tiene menor capacidad de implementar políticas públicas de ingresos para llevar a cabo los gastos de capital que se necesitan, de construir presas, de construir puentes, de construir carreteras. Entonces, los más necesitados, ¿vamos igual, vamos peor o vamos mejor con el paquetico? Mira, como dije antes, al principio, el enfoque de estas medidas tiende a ser progresivo, o sea, que pagan más lo que más tienen y no va a afectar los impuestos regresivos como es el ITEVI. Como en anteriores reformas o con las propuestas de reforma que se sometieron anteriormente. Aquí el asunto estaría en la parte de aplicación y cómo quede en el Congreso. Cómo quede en el Congreso. Porque fíjate un asunto. Impuesto a la banca, a los banqueros, a la banca, a los riferos. Sí. O sea, Hay un impuesto a los riferos, hay un impuesto. Bueno, Ahora yo pago un impuesto único. hay un impuesto único, pero se va a agravar más. Pero es que el Congreso está lleno de Eso es, por eso digo, por eso digo que vamos a ver cómo se queda entonces Sí, esta parte, la parte que tiene que ver con los vapes, los cigarrillos, todo ese asunto. Eso estoy de acuerdo con usted. Lo de los riferos es importante y vamos a hablar de eso en otro programa. Sí, claro. Bueno, gracias por haber venido a nuestro amigo Alejandro Arredondo y continuamos con el punto.